Lo otro es la objetividad, ¿cierto? ¿Qué tan buen trabajo estamos haciendo allí afuera? ¿Realmente esa tarjeta que se está entregando está motivando a esa persona? ¿Le estamos realmente llegando al corazón de esa persona con esa palabra o la estamos entregando simplemente por cumplir un requisito, ¿cierto? Y este no es deber solamente del grupo de evangelismo, es deber de todos. Y lo vamos a ver en la palabra a continuación. Vamos a iniciar de la siguiente manera con este pasaje bíblico que lo puse como introducción, que es Romanos 5:12. Vamos a iniciar por allí, mis hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a iniciar en esta noche con ese pasaje bíblico. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no es cierto? Entonces, este pasaje bíblico me muestra que la muerte y que el pecado entró por un hombre, ¿no es cierto? Y todos estamos condenados a la muerte. ¿Por qué estamos condenados? Por el pecado, ¿no es cierto? Entonces, era necesario para nosotros librarnos de la muerte, y les estoy hablando de la muerte espiritual. No tiene nada que ver la muerte natural, realmente lo que nos atañe a nosotros es la muerte espiritual, ¿no es cierto? Entonces, era necesario que alguien mediara por nosotros. Ustedes se van a dar cuenta en todo el desarrollo que incluía algunos pasajes bíblicos, pero todos los que tenemos acá no lo sabemos de memoria el grupo de evangelismo. Entonces, era necesario que alguien intermediara por nosotros. Vamos a ir primero, Lunita, por favor, a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10. Y vamos a ir también a Juan 3:16, que es muy conocido por todos nosotros. Primera de Juan 4, del 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿cierto? Es casi que lo mismo que tenemos en Juan 3:16, ¿no es cierto? Que todos nos lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí notan que ya no lo sabemos? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no es cierto? Todo aquel que en él cree ya es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ¿no es cierto? Eso dice Juan 3:16, pero este pasaje me gusta muchísimo porque eso muestra que hubo un afán del Padre hacia nosotros, ¿no es cierto? Que gracias a eso que nos dice aquí este pasaje en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, era necesario que alguien viniera a salvarnos, ¿no es cierto? Alguien viniera a recuperar aquello que se había perdido, ¿no es cierto? Esto lo tenía yo como introducción. Esto lo tenía yo como introducción en esta primera parte y eso nos atañe a nosotros porque nosotros ya somos esos rescatados. Usted, mi hermano, que ya está sentado, usted que hace parte de la familia del Señor, ya alguien fue y le habló, alguien le dijo, alguien fue de parte del Señor y le predicó y gracias a Dios usted aceptó, ¿no es cierto? Usted está aquí porque Dios envió a una persona. ¿Se acuerdan lo que predicábamos hace casi 20 días? El rey lo mandó a llamar, ¿no es cierto? El caso de
de Mefiboset, ¿no es cierto? El rey lo mandó a llamar a Mefiboset. Asimismo nos mandó llamar a nosotros y gracias a Dios hoy estamos aquí sentados, ¿cierto? Ahora, mis hermanos, viene la parte interesante, viene lo que nos atañe a nosotros y es que nosotros todos, diga, yo me incluyo ahí. Están todos incluidos, mis hermanos, les tengo esa muy buena noticia. Y es que Dios nos dio una orden, puso un encargo en la mano de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Vamos a ir a ese pasaje hermoso que todos conocemos, que es Mateo 28, 18 al 20, que yo sé que todos nos lo sabemos de memoria. Y vamos a leerlo, pero más que leerlo, vamos a interiorizarlo, vamos a ponerlo allí en nuestro corazón, desde el 18. Desde Mateo 28, 18. 18, ahí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ir al otro pasaje, Lunita, por favor, 2 de Corintios 5, 19 y 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, oigan muy bien, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Detengámonos un momentico ahí antes de leer el siguiente pasaje. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, que esto es para creyentes, para ya convertidos, ¿cierto? Para gente que conoce el Evangelio, gente que ya ha caminado con el Señor, gente que lee la Biblia, gente que ora, gente que viene a la iglesia, pero el Señor nos da una orden en Mateo 28, 19, y aquí en la segunda carta a los Corintios en 5:19 nos dice que Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿no es cierto? Entonces, es un trabajo realmente, mis hermanos, que todos debemos hacer. Y mire que pensaba yo en lo siguiente, anoche que predicaba David, anoche que nos compartía una palabra, Judas capítulo 19 y 20 y 21, ¿cierto? La palabra que nos compartía anoche David. Realmente nosotros debemos tener misericordia por los que están allá afuera. Debemos tener misericordia. El pasaje allí en Judas, en el 20, termina diciendo que debemos mostrar nosotros misericordia, ¿no es cierto? Así como el Señor mostró misericordia por nosotros, así como esa persona fue y nos habló, debemos nosotros hablarle a las otras personas. Y mire que es importante que tengamos en cuenta esto, y es: no importa que la gente se ponga de mal genio, no importa que no le guste, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué ha de incomodarnos eso? Porque realmente eso es lo que nos incomoda, ¿no es cierto? Eso es lo que nos molesta. Que de pronto, ¿qué van a decir? ¿Que se van a poner de mal genio? No tiene nada que ver, que se pongan de mal genio, que me contesten mal, que me saquen de la casa, no tiene nada que ver. Finalmente, ¿qué perdemos nosotros? Nosotros, usted y yo no perdemos nada, nada, mi hermano. ¿Quién está perdiendo? Aquel que no escucha, pero ni siquiera usted sabe, mi hermano, le voy a decir esto, ni siquiera usted sabe si finalmente esa persona va a recibir al Señor. ¿Usted quiere saber cuántas veces fueron a visitarme a mí para hablarme de la palabra del Señor? No quiero ni contarle.
La cantidad de veces que me invitaron a un grupo familiar, mi hermana, la señora Blanquita, que la conoce muy bien, Ladies, Mariluz, cuántas veces me compartieron de la palabra y nunca fui. Y aquí estoy, ¿cierto? ¿Cuántas veces no fueron a tocarme en la puerta? Ya va a iniciar el grupo familiar. Antes colocaba música duro, pero aquí estoy. Entonces, noten que realmente el problema no es ese, mis hermanos, que nos coloquemos de mal genio, que pongamos una barrera. No es el problema. El problema realmente está en cada uno de nosotros. No está en el oyente, está en nosotros que colocamos una barrera y no llevamos la palabra de Dios, ¿cierto? ¿A cuántas personas, alguna, solamente el que le haya compartido esta semana, a una sola persona del Evangelio, levante la mano? Una sola persona. Los felicito, los felicito, los felicito, los felicito. Qué bonito, qué hermoso, me gusta que le hayan compartido a una persona el Evangelio y insistir y persistir porque la palabra de Dios dice que lo hagamos de esa manera. Entonces, quiero que eso se quede en nuestra mente y en nuestro corazón y que de esa manera nosotros podamos llevar el Evangelio sin importar que nos cierren la puerta allá afuera, sin importar que hablen mal de nosotros, sino que nosotros, sin importar nada de eso, podamos llevar el Evangelio. Entonces, tenemos una orden de parte del Señor en Mateo 28, 18 al 19 que dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Segunda de los Corintios 5, 19, 20, me lo colocan por favor y terminamos leyendo el 20. Segunda a los Corintios capítulo 5, 19 y 20 dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El 20. Así que somos, mire, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy bonito, ¿no es cierto? Déjenme, se lo repito. Así que somos embajadores. Usted, mi hermano, es un embajador del reino de los cielos. Usted está aquí en la tierra como un embajador. Dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. El mismo Dios, mire, rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Realmente, mi hermano, es un privilegio. No es ninguna cosa así a medias, ni algo que debamos tomar a la ligera. Realmente es un privilegio muy grande, ¿cierto? Porque cuando hacemos este trabajo, cuando nos esforzamos, cuando somos valientes, realmente estamos trabajando para el reino de Dios. Hay un pasaje, Lunita, que está en audiovisuales con Linda, que viene a mi mente antes de seguir, que está allí en Hechos capítulo 5, 42, si mi mente no me falla. Hechos 5, 42, ustedes me lo regalan por favor y lo leemos, lo que hacía la iglesia primitiva. Dice: mire lo que hacía la iglesia primitiva después de haber sido azotados. Anteriormente yo les he leído esos pasajes. Dice: y todos los días, mire lo que hacía la iglesia primitiva, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Oiga, trabajaban para el reino y era un privilegio que los azotaran, era un privilegio que los vituperaran, era un privilegio que los sacaran corriendo de donde iban. Y nosotros nos asustamos por nada, ¿cierto? Se ríe mi hermana Caterine, pero la verdad, ¿le tenemos temor a qué? A nada, a nada, mis hermanos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Creo que no hay nada más que decir ahí, mis hermanos. ¿Y por qué tiene que venirle esa misericordia a nuestro corazón? Porque la palabra de Dios nos muestra en estos
tres siguientes pasajes bíblicos que agrupé, que todos estamos separados del Señor. Todos tenemos una necesidad inmensa del Señor. Lo más importante para la vida del ser humano es el Señor. Si no toma agua y se muere y tiene al Señor, ya lo tiene todo. Si no come y se muere, pero tiene al Señor en su corazón, ya lo tiene todo. Si lo matan a la salida, pero tiene al Señor en su corazón, ya lo tiene todo. Eso es realmente lo relevante y lo importante. Todos estamos separados del amor de Dios. Romanos 3, capítulo 10 al 12 nos dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, estos dos pasajes me muestran que estamos separados del Señor, del Señor, que no hay justo, que no hay quien haga lo bueno, ¿cierto? Que todos a una nos desviamos, ¿no es cierto? Todos nos desviamos del Señor. El pasaje de Romanos 6:23 nos muestra la necesidad del Señor. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no es cierto? Es ahí, mis hermanos, donde nosotros debemos poner nuestro corazón. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios nos describe en estos primeros versículos como separados del Señor, como injustos, ¿cierto? Pero una vez que venimos al Señor, la palabra de Dios nos muestra como justos, como redimidos, ¿no es cierto? Como personas que fueron regeneradas y que hoy estamos en la presencia de Dios. Gracias a lo que dice la parte B, porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, con estos dos pasajes anteriores, piense nuevamente en los que están allí afuera, ¿no es cierto? La palabra de Dios los define como alguien que no busca al Señor, como una persona injusta que no tiene entendimiento, ¿no es cierto? Dice que todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Y ese es el trabajo suyo y mío, mis hermanos, que la gente que está allá afuera, le repito, gústele o no le guste, debe conocer del Señor, debe conocer del Señor, debemos ir a ellos y usted no ponga sus ojos, no seamos esas personas que criticamos porque a veces decimos, no, ese que se va a salvar, pues hermano, es salve usted, ¿cierto? No, ese que no, mírelo cómo anda. Nos salvamos nosotros, estamos acá por la misericordia de Dios. ¿Cómo no se va a salvar el que está allá? El que le pega a la mujer, el que es borracho, la prostituta, el homosexual, la lesbiana, el ladrón, el fumador. Se salva, mi hermano, si es la voluntad de Dios, mi hermano, y qué bueno que fuese por nuestros labios, que uno pudiera decir, oiga, gracias al Señor, mire esa persona cómo vivía y ahora mírela, está en la iglesia, mejor que yo, ora más que yo, ¿cierto? Evangeliza más que yo. Muchas de esas personas que llegan, ustedes no se imaginan el grado de responsabilidad, el grado de, se me fue la palabra que quería utilizar allí, de entrega que tienen realmente hacia el Señor. No coloquemos, y lo invito en esta noche, mi hermano, a que no coloquemos límites
en nuestra mente, porque ¿qué nos pasa? Y se lo digo con conocimiento de causa porque me ha pasado a mí en estos 18 años de evangelio. Ese no se salva porque mire la condición en la que vive, el que más necesita del Señor. Coloqué un límite, aparte de eso juzgué de una manera equivocada a alguien que no debí juzgar, ¿cierto? ¿Cuál era la condición mía cuando yo llegué al evangelio? ¿Cómo vivía mi vida? ¿Cierto? ¿Cómo yo voy a juzgar a otra persona que puede ser en el evangelio una persona como Pablo, ¿cierto? Una persona que mataba a los cristianos, que los perseguía, pero una vez llega al evangelio es la persona y el discípulo más importante en el Nuevo Testamento, el que más escribió y el que realmente fue el discípulo de la incircuncisión, fue el discípulo de la gracia, mis hermanos. Mientras los discípulos como Pedro aún vivían bajo la ley, según Gálatas capítulo 3, 4 y 5, él tuvo que enfrentarlo y ponerlo en cintura para que realmente vieran que hoy en día la palabra y lo que traía el Evangelio en el Nuevo Testamento era vivir bajo la gracia del Señor. Amén. Entonces, no coloquemos límites y mucho menos, mis hermanos, Dios nos guarde de juzgar por la circunstancia en la que esa persona está viviendo su vida. Más bien, oremos por la misericordia del Señor sobre esa persona, ¿cierto? ¿Cuántos de nuestros familiares no viven una vida lejos, lejos, lejos de las cosas de Dios? Pero que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos, que no esté en nosotros. Y le hago esa invitación, haciendo un paréntesis allí, mis hermanos, a que no juzguemos y nunca salga de nuestra boca, no ese que va a recibir al Señor en su corazón, porque le aseguro que estamos equivocados, muy equivocados, muy lejos de la verdad estamos. Y sí estamos juzgando, y algo que nos dice la palabra de Dios es que no juzguemos, que miremos primero la viga que hay en nuestro ojo para que le miremos allá la estillita chiquita que tiene esa otra persona en el ojo, ¿cierto? De esa manera es que debemos nosotros procurar el evangelio, mis hermanos. Estos pasajes nos muestran la necesidad que tenemos de Cristo para poder ser reconciliados con el Padre por cuanto estamos separados. Pero hay una esperanza, mis hermanos, así como hubo una esperanza para usted que está allí sentado, mi hermano, hay una esperanza para aquellos que están allí afuera. Esa esperanza está en Primera de Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Mire lo bonito, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Muy conocido, ¿cierto, David? Absolutamente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esa debe ser nuestra preocupación y ese debe ser nuestro orar, 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 pero hacer y hacer y hacer, ¿cierto? Debemos trabajar mucho en ello, en una oración, en un clamor, ¿cierto? Porque a veces también nuestra oración es muy liviana, muy liviana, muy, muy lejos realmente de que suceda algo, tal vez ni siquiera en la oración, y perdóneme que se los diga de esta manera, pero a veces de pronto en la oración ni siquiera mostramos misericordia por los de allá afuera, ¿no es cierto? No sé si alguien esté de acuerdo conmigo, pero a veces no tenemos ese orar, ese sentir por las personas que están allá, decirle, Señor, gracias porque tuviste misericordia por mí, pero hoy te rogamos, precioso Dios, hoy te rogamos por esos que están allá afuera, aquellos que necesitan que yo abra mi boca, aquellos que necesitan que yo les lleve tu palabra, aquellos que sin saberlo caminan por el mundo y que no conocen de ti y tal vez no tienen en su mente, Señor, pero que yo pueda, precioso Dios, a través de mi boca, a través de mis hechos,
que ellos puedan llegar a tus pies, que cada día yo pueda ganar una persona para ti, que yo pueda esforzarme en ese sentir. ¿Cuántos sabemos más o menos acá? No nos contemos. Alguien que los de la banca de adelante volteen a mirar hacia atrás y así sucesivamente. ¿Cuántos sabemos reunidos? Unos 30, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Qué pasaría si 30 personas a la semana le hablamos a 30 personas? ¿Cierto? Si nada más ahorita levantaron la mano alrededor de unas 7 personas que ya le compartieron el evangelio a alguien, estuvieron compartiéndole. Si 30 hacemos esa misma labor, son 30 personas que conocen del Señor semanalmente, ¿no es cierto? Por 4 semanas eso me da 120. Pero por 12, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto podríamos hacer, mis hermanos? Si cogemos esas credenciales, una sola credencial a la semana, no coja más, una sola, y llévesela a alguien, pero llevémosela, y esto también va para mí, mis hermanos, con toda la convicción de ir a hablarle del evangelio, de buscar la ocasión, de hablarle, de profundizar, de que podamos tener una cita posterior y seguir hablándole del evangelio. No la entreguemos para venir a decir, ya entregué 5 credenciales. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? Pero si entregamos una semanal bien efectiva, una sola efectiva, que le hablé a esa persona, que yo comencé a hacerle el acompañamiento, que yo lo voy a discipular, que yo le voy a enseñar, que yo lo voy a llevar de la mano, porque acuérdese que cuando llegamos al evangelio somos niños, necesitamos de la leche, dice la palabra de Dios, necesitamos acompañar a esa persona a la que le hablamos de la palabra de Dios. Necesitamos llevarlo de la mano. Todas las preguntas que tengan, no las conocemos todas, se los aseguro, pero si le buscamos respuesta con los hermanos de la iglesia y con la palabra de Dios, le daremos respuesta correcta a esa persona. A eso los invito, mis hermanos. Somos 30 personas hoy aquí reunidos, que esas 30 personas nos involucremos en una sola persona a la semana, un familiar, un amigo, el que está allí con nosotros en el trabajo, que nos dijo que no importa, mi hermano, no tiene nada que ver, no importa, debemos seguir adelante y verá que nos volvemos profesionales. Se les voy a utilizar este término, tal vez no es el indicado, pero nos volveremos profesionales en evangelizar, ¿no es cierto? Todos tienen su manera, todos. Yo no le puedo decir hágalo de esta manera, me gusta mucho la técnica del pastor Miguel, porque es una técnica que lleva a la persona a sentir interés a través de las preguntas que él hace. Me gusta mucho como él lo hace. Ojalá lo pudiéramos hacer de esa manera, pero yo sé que cada uno tiene su manera de evangelizar y de llevar la palabra. Es irlo practicando y practicarlo y practicarlo hasta que realmente cada día lo hagamos mejor. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, con esta esperanza en nuestro corazón, la que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, que es tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesucristo, está en su Hijo, ¿no es cierto? Y allí debemos trabajar en que cada vez más personas lo tengan. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, lastimosamente, no tiene la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, muy importante que nosotros podamos trabajar en ello. Ahora, viene una pregunta y esta pregunta es importante y es determinante, esta parte, y es cómo acceder a la vida eterna, ¿cierto? ¿Cómo podemos acceder a la vida eterna? Entonces, realmente debemos hacerlo creyendo, ¿no es cierto? Creyendo, ese es la parte. Juan 1:12, ¿qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad
de ser hechos hijos de Dios. Antes de hablar de ese, veamos Hechos 3:19. Así que, así arranca el pasaje bíblico. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, cuando llegamos y conocemos del Señor, lo primero que viene a nuestra vida y a nuestro corazón es un profundo arrepentimiento, ¿no es cierto? Ahí cuando estamos frente a la persona que nos está hablando del Señor, cuando venimos a la iglesia por primera vez, eso es lo primero que viene a nuestra vida porque nos vemos frente al espejo que es la palabra de Dios y es ahí donde nuestro corazón realmente se contricta, se humilla, realmente se ve ante la palabra de Dios y es ahí donde viene realmente un arrepentimiento genuino, ¿cierto? Después de ese arrepentimiento, miren que lo que sigue es conversión, ¿cierto? Yo cuando me arrepiento y decido seguir al Señor, debo realmente tener una conversión, que aquello que venía haciendo mal, que aquel camino que yo venía siguiendo, debo cortar y debo comenzar a caminar de una manera diferente, ¿no es cierto? Por eso la palabra de Dios habla allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, por tanto tengo contra ti, le dijo a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor, ¿no es cierto? Ese primer amor, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, siempre deseamos estar orando. Si hay una propaganda en la iglesia, vamos. Si hay vigilia, si hay ayuno, a lo que sea, vamos, ¿no es cierto? Pero a veces con el pasar del tiempo, vamos menguando, vamos dejando las cosas del Señor, pero realmente esto que nos dice la palabra de Dios aquí en Hechos 3:19, para nosotros que ya llevamos un buen recorrido en el camino del Señor, ya debe ser un tema de convicción, de saber que pertenecemos al reino de Dios y que como pertenecemos al reino de Dios, debemos traer a otras personas al arrepentimiento y a una genuina conversión, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor, para aquellos que lo oyen o que nos oyen, tiempos de refrigerio, ¿no es cierto? Así como un día usted tuvo esa conversión, así como un día usted tuvo ese arrepentimiento, hay que trabajar para que aquellos que están afuera tengan un genuino arrepentimiento, ¿no es cierto? Y se pueda cumplir lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, para yo poder llegar allí, para poder dar ese paso que dice Juan 1:12, debo pasar por aquí, por Hechos 3:19, y es arrepentirme y convertirme, ¿no es cierto? Pero hay un tema muy importante allí en Romanos 10:9-10, y es una declaración que yo debo hacer, y es importante que nosotros la tengamos en cuenta, ¿cierto? Romanos 10:9-10 dice la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y creyeres, me equivoqué, recolócame el 9 nuevamente, que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no es cierto? Eso es fe, creer en lo que el Señor hizo para que nosotros podamos llegar y obtener la salvación, ¿no es cierto? Esto no debe tener discusión entre nosotros los creyentes, el saber que Dios le levantó de los muertos al Señor Jesucristo, y mucho menos
ni confesar ni creer en nuestro corazón, porque realmente esto es lo que nosotros como creyentes, como seguidores del Señor, debe estar siempre en nuestro corazón, ¿cierto? Y es allí a donde debemos llevar a esa persona a la cual estamos discipulando, a la cual estamos enseñando, a que realmente llegue a lo que sucede en Juan 1:12, y es que le reciba, ¿cierto? Para que esta persona pueda ser hija de Dios, así como usted y yo en esta noche somos hijos del Señor. Entonces, agrupé estos 3 pasajes bíblicos, hay más, pero solo quería agrupar aquellos que todos ustedes, los que participan en el evangelismo y estamos compartiendo aquí con mis otros hermanos, para poder llevar la palabra del Señor. Amén. Amén. La palabra nos muestra un solo camino. Estos 3 pasajes son hermosísimos y siempre deben estar en nuestro corazón y en nuestra boca, porque realmente sirven en todo momento. Primera de Timoteo 2, capítulo 2, 5 y 6. Nos muestra un solo camino, dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nos queda Juan 14:6, que es otro pasaje hermosísimo. Jesús les dijo: yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre. Me gusta así como lo dice. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no es cierto? Me gusta como lo describe allí, ¿cierto? Me gusta eso. Nadie viene. El escritor, en este caso Juan, hubiera podido decir: nadie va, pero sí lo nota como dice: nadie viene. Juan capítulo 10, versículos 7 y 8, Él se muestra como la puerta, ¿cierto? Él se muestra como la puerta, que el que entra por Él, por la puerta, es quien va al Padre. Y este pasaje bíblico me gusta muchísimo, así como lo describe en la parte B: nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Entonces, estos 3 pasajes bíblicos, mis hermanos, ojalá tomen nota más de una vez. Creo que se los he puesto ahí para que los anoten, y ojalá los anoten en esta noche y se los aprendan. Estos pasajes también, cuando hablamos de María, nos sirven porque, por ejemplo, si nos preguntáramos en esta noche por qué María no es intercesora, sencillamente con estos 3 pasajes refutamos esa parte, porque estos 3 pasajes nos muestran que solo hay un camino, que es el Señor Jesucristo. Entonces, anótelos. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Entonces, estos pasajes nos muestran realmente que hay un único camino, y es allí, mis hermanos, a donde debemos llevar al creyente. Es allí donde debemos llevar a esa persona que estamos discipulando, a mostrarle que hay un solo camino. Ahora viene esta pregunta: ¿por qué no todos estamos incluidos? Me gusta mucho lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19 dice: y la luz vino al mundo. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿No es cierto? Este pasaje
después de relatar Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, es Juan 3:16, pero a partir del 18, el 19, lo que nos dice es, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo siempre he pensado de la siguiente manera, mis hermanos, realmente el problema ni siquiera es ir al infierno, aunque es un problema, es separarnos de Dios, ¿cierto? Y me gusta poner este ejemplo. Sé que algunos se van a acordar porque ya lo he puesto. ¿Qué siente el niño de 3 años cuando por primera vez lo están llevando al jardín? ¿Qué cara pone? Llora de una manera tremenda, ¿no? Si agarra las piernas del papá, llora, grita, o de la mamá, y lo que quiere hacer es devolverse para la casa con el papá o con la mamá, ¿no es cierto? ¿Sí les ha pasado? Están como callados. Amén. Imagínense lo que implica este pasaje bíblico. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí les tengo una buena noticia y es que lo que hablábamos al comienzo, no debemos nosotros fijar nuestros ojos allí porque tenemos una muy buena cosa y es que no sabemos quiénes van a ser salvos. No lo sabemos. No tenemos ni la más remota idea. Entonces, a todos les debemos hablar como si todos fuesen a ser salvos. Debemos llevar el evangelio como si todos, nunca podría caber en nuestra mente aquel no va a ser salvo, ¿cierto? Lo que les hablaba al comienzo, porque estaríamos errando. Debemos orar al Señor, debemos clamar al Señor y siempre, siempre llevar su palabra de esa manera. Antes de llegar a la conclusión, entonces, lo que hemos visto es que en Romanos 5:12, a causa del primer hombre, por el pecado fuimos separados. Eso está en Génesis capítulo 3, la caída. Así se tiene un título allí, la desobediencia del hombre. Lo siguiente que vimos fue Mateo 28, 18 al 19, segunda a los Corintios 5, 19, donde Dios nos encarga a todos nosotros la palabra de la reconciliación. Todos estamos separados de Dios. Romanos 3, 10, 12, Romanos 3, 23 y Romanos 6, 23 dicen que todos estamos separados del Señor porque todos pecamos, todos, de ahí no estamos excluidos ninguno. Que hay una esperanza en nuestro corazón que está en primera de Juan 5, 11, 12, que es la esperanza de que Dios nos dio vida eterna y que esa vida está en su Hijo Jesucristo. Dice allí la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo accedemos a la vida eterna? Arrepintiéndonos y convirtiéndonos, según Hechos 3:19. Juan 1:12 dice que tenemos que recibirle, pero Romanos 10:9-10 dice que debemos confesar y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Y hay un solo camino, que es Jesucristo, según primera de Timoteo 2:5, Hechos 4:10-12 y Juan 14:6 nos muestra que hay un solo camino. Y vamos a ver la conclusión en Efesios 2:1-3. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo ese pasaje lo invito a que lo lea en casa, el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No lo pase, por favor. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Note que la palabra de Dios señala que allí estuvimos, allí también andamos nosotros, ¿no es cierto? Ahora sí, 3, por favor.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo invito a que se lean ese pasaje completico, esa perícopa que está allí, que es bien bonita, bien bonita. Los invito a que lean Efesios capítulo 2, todo ese pasaje que es bien hermoso. Si lo siguiéramos leyendo darían cuenta que es muy bonito. Entonces, esto nos aterriza, mis hermanos, esto nos aterriza. De allá venimos nosotros, ¿sí nota? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿cierto? Si definimos las familias, realmente existen dos grandes familias, ¿no es cierto? Si uno pregunta allá afuera, ¿usted es hijo de Dios? La gente responde que sí inmediatamente. Usted pregúntele al que quiera. Algunos lo dudan, pero la gran mayoría dice, sí, todos somos hijos de Dios. Pero si usted se da cuenta a través del estudio de todos estos pasajes, no es así. No es así. Está la familia de Dios y están los otros que no son de la familia de Dios. Entonces, debemos trabajar y esa es la invitación, mis hermanos, en esta noche, para ustedes y para mí de igual manera. Que cada día más personas se unan a la familia de Dios. Que cada día más personas decidan seguir este hermoso y bello camino que es caminar de la mano del Señor. Amén. Espero que este estudio, que esta prédica les sirva, que tomen nota. Si alguno dice, Saúl, por favor, envíemela a mi WhatsApp, con mucho gusto lo estaré haciendo para las personas que no tienen esos pasajes bíblicos, con mucho gusto. Usted nada más me escribe y yo se los envío, porque es importante que todos nos aprendamos, como todos las personas que están aquí, evangelismo, los conocen, que ustedes también los conozcan y a través de ellos podamos enseñar a las demás personas. Amén. Amén. Noto que se están durmiendo. Este domingo tenemos ayuno. Domingo ayuno, 7 de la mañana a 3 de la tarde. Cordialmente invitados. Vamos a orar. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios y ojalá todos tengamos la disposición de llevar el evangelio. Ayer, reitero, lo decía David, hoy lo reitero de esa manera porque eso es el trabajo que todos debemos hacer. Llevar el evangelio para que no nos volvamos y no caigamos en una rutina, sino que realmente podamos sentir el reino de Dios y que estemos haciendo un trabajo en cuanto a ello. Bendito Dios, gracias. Gracias te damos a ti, precioso Dios. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias porque es ella la que nos guía, es ella la que nos enseña, es ella, precioso Dios, la que nos motiva, maravilloso Dios. Perdónanos, perdónanos, precioso Dios, si no hemos sido diligentes, precioso Dios, con esto que tú nos encomendaste, precioso Señor, que es llevar la palabra de reconciliación, que es llevarle a aquella persona que necesita, Señor, tu evangelio. Bendito Dios, perdónanos, Señor. Te pido, Señor, y te pedimos a ti en esta noche que por favor nos ayudes, bendito Dios, a hablarle a una persona, de poder, Señor, llevarle a esa persona, precioso Dios, tu palabra, Señor, y que ojalá, precioso Dios, a través de ella su vida sea cambiada, bendito Rey. Hoy oramos a ti en ese sentido, precioso Dios, clamando y rogando por los que están allá afuera, clamando y rogando, precioso Dios, para aquellas ovejas que caminan sin pastor, precioso Dios, para aquellas ovejas que necesitan